Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga más. Para mí es un grato privilegio y placer adorar a Dios, tanto sentado aquí como de este lado, y aprender sentado ahí y también de este lado. El que predica también aprende, no piense que nada más viene a enseñar. Dios nos habla también a nosotros. De hecho, a las primeras personas que Dios habla cuando uno va a predicar es al mensajero. A los que nos están viendo por la internet, mi nombre es Efraín Ruiz, me congrego en la Iglesia Cristiana La Roca Eterna y mis pastores son Oliver y Elizabeth Lora. Vamos al consejo de Dios en esta mañana y vamos a ponernos sobre nuestros pies, los que no tengan ninguna dificultad de hacerlo. Marcos capítulo 11, versos 12 al 14. Correcto. Vamos a estar hablando bajo el tema de las dos higueras. Marcos capítulo 11, versos 12 al 14. Y luego les voy a pedir que vayan a Lucas capítulo 13, versos 6 al 9. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a Lucas capítulo 13, versos 6 al 9. Dice así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Pueden sentarse. Padre, gracias por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies, así como dice el salmista David. Oh Dios, te pido que nos sigas hablando y podamos seguirte glorificando y podamos poner por obra, oh Dios, todo lo que vayamos a aprender en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta palabra la titulé Las dos higueras porque, bueno, hay 2 higueras en la palabra de Dios que nos enseñan 2 grandes lecciones, pero 2 grandes lecciones por la que carecen. Antes quisiera hablar un poco de la higuera. La higuera es un árbol originaria de Asia Menor, de la región oriental del Mediterráneo. Es un árbol que puede crecer hasta 11 metros de altura, aunque a menudo crece en forma de arbustos y en zonas rocosas. Bien, es decir, que crece en situaciones de dificultad también la higuera. La improductividad de este árbol es considerada como una calamidad nacional. Es de crecimiento lento, dura unos cuantos años y podemos ver que es considerada como una calamidad nacional por lo que dice Jeremías 5:17 y por lo que dice también Habacuc 3:17, mientras que la productividad era considerada como símbolo de paz y favor divino. Y Habacuc 3:17, versos hasta el 18, lo conocemos la mayoría de nosotros. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí vemos a Habacuc básicamente regocijándose en la adversidad. Es decir, aunque la higuera no florezca, nos señala que realmente lo que le pueda pasar a la higuera, de esa manera también se proyectaba en el pueblo. Y más adelante explicaré otro detalle. También era un árbol considerado medicinal. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 7, vemos que Isaías le recomienda a Ezequías una masa de higos para sanar. Y dice: tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga de Ezequías y sanó.
En Marcos 11, del 12 al 14, que fue en la primera cita que leímos, realmente no es una parábola. Esto fue un hecho real que se dio cuando Jesús salía de Betania hacia Jerusalén. Si vamos más hacia atrás en el texto, nos damos cuenta que esto está enmarcado de la entrada triunfal. Jesús al día anterior había tenido su entrada triunfal en Jerusalén, pasó todo el día en el templo, todo estaba normal, se regresó a Betania y entonces de Betania va a subir a Jerusalén nuevamente y se encuentra con un suceso. El maestro tenía hambre. Y bueno, vio una higuera a lo lejos. La interpretación de este hecho, hay dos vertientes, de la cual la segunda es la que más se apega al texto. Algunos teólogos dicen que es una advertencia de juicio, porque lo ligan mucho a lo que pasó con la purificación del templo. Recordemos que Jesús va camino hacia el templo y Jesús se encuentra con un tremendo revolú, decimos los dominicanos, con un tremendo alboroto. Y era la fiesta de la Pascua allá. Jesús básicamente ve a los cambistas, ve a los que de alguna manera venden animales, ve a los sacerdotes. Y para ponerlo un poco en contexto, les explicaré qué pasaba en el templo, en ese desorden que había. Lo que sucedía era, digamos, una persona de Galilea que estaba como a 6 horas de Jerusalén. Ustedes saben que en ese tiempo no había Uber, no había carros, y bueno, 6 días a pie, con un animal arriba para sacrificarlo. Imagínense. La corrupción estaba, aparte de entre otros detalles, era que la persona que iba a sacrificar, imagínense, yo Galileo, voy a sacrificar aquí, a darle al sacerdote para que lo sacrifique, y el sacerdote, como era corrupto y como tenía relacionado a un amigo cambista, decía, ese animal no califica para ser sacrificado. Ve donde el cambista. Y el Galileo iba ahí donde el cambista. ¿Y qué hacía el cambista? Pues decía, sí, ese animal no califica. Yo te voy a dar uno aquí que sí califica, pero tienes que darme un poco de dinero. Ustedes ven la corrupción, pero el animal que era tomado por el cambista, él lo guardaba ahí y se lo daba a otra persona. Entonces, ahí radicaba una de las grandes corrupciones que había en el templo. Y es por eso que Jesús se hace un azote de cueros y empieza a voltear mesas y todo eso. Y es por eso que algunos teólogos se inclinan por esa interpretación, que la higuera en sí parecía florecida, pero realmente estaba infructífera. Entonces el templo hermoso, con oro y de todo, y sacrificios, pero había una podredumbre dentro. Entonces Jesús, inclusive pasaban por medio del templo con mercancías, y Jesús eso le enardeció el corazón y empezó a voltar mesas y todo lo demás. Ahora bien, la otra interpretación, que es la que más se acepta o la que más, digamos, se adhiere al texto, podríamos decir, es la fe en oración. Porque en Marcos capítulo 11, verso 22, Jesús les explica, cuando los discípulos ven a la higuera seca, dicen, maestro, la higuera que maldijiste se secó. Y dice Jesús, bueno, es que si hay un monte aquí y ustedes le piden a su padre que lo mueva para acá, Él lo va a hacer si lo piden con fe. Entonces Jesús no señala nada en sí de apariencias, pero hay una enseñanza que podemos extraer de este texto. Pero quiero resaltar algo. Marcos, este hecho de la maldición de la higuera está registrado en 2 evangelios, que es en Mateo y en Marcos. Marcos nos da un detalle, podríamos decir, exquisito, y que podríamos tomar como referencia, y es que dice que tenía hojas. Entonces, si no era tiempo de higos, ¿por qué Jesús maldice la higuera? Es una pregunta válida. La primera vez que yo leí eso, eso me chocó. Digo, pero ¿por qué la maldijiste si realmente no era tiempo de higos? Se vería como un acto de justicia. Por lo menos la primera vez que leí estos años atrás, me chocó bastante. Pero vean el detalle. Por eso es que uno tiene que investigar y empaparse de fuentes históricas. Las higueras de la zona de Jerusalén, dice acá, comienzan a echar hojas en marzo o abril, pero no producen higos hasta junio, cuando les han salido todas las hojas. Era raro que un árbol ya estuviera frondoso en el tiempo de la Pascua. Recuerden que era tiempo de la Pascua. Es decir, que esa higuera no debía de tener higos, en cierta manera. De hecho, no debía de tener hojas, pero sí tenía hojas, Rodolfo. Entonces, ¿qué sucede? Conocemos el concepto de higos tempranos e higos tardíos. Puede ser dada la casualidad que aunque no era tiempo de higos, podía tener un fruto temprano o tardío, no había problema con eso. El problema era que no tenía. Y eso a Jesús le molestó bastante.
hay algo que quiero resaltar y es el punto ancla de la primera higuera. La higuera nos enseña dos cosas, por lo menos esta. La otra lo voy a tomar como segundo punto. Es que no debemos de ser hipócritas. Eso es lo que nos enseña esta primera higuera. Y entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la hipocresía? La palabra proviene del latín y del griego. Sabemos de qué es actuar o fingir. De manera que un actor está siendo un hipócrita, obviamente, porque está haciendo un papel que no es, obviamente. En el sentido de la palabra que está actuando. Conocemos el sentido, ¿verdad? Ahora bien, lo malo es cuando pasa en la vida real. Porque cuando es una película tú sabes que está actuando, no hay problema con eso. La hipocresía es el acto de pretender constantemente tener creencias, opiniones, virtudes, sentimientos, cualidades o estándares que uno en realidad no tiene. Eso es grave. Otra definición de hipocresía es constantemente o esporádicamente creencias, opiniones, virtudes, sentimientos, cualidades o estándares que se exigen en las demás personas y que uno en realidad no tiene o no sigue. La hipocresía en sí es un tipo de mentira o pantalla de reputación. La hipocresía puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. Yo asistí a una conferencia hace como 10 años, era del trabajo, se llamaba Forjación del Carácter, éxito de la base del éxito. O sea, que uno tenía que trabajar el carácter. Y este mexicano, que era el expositor, nos enseñaba varios puntos, de lo cual yo recuerdo una sola imagen, y era la imagen de un iceberg. Ustedes saben que la punta del iceberg puede verse inmensa, grande, pero déjenme decirle que lo que está abajo es mucho más grande que lo que se ve afuera. Lo quintuplica y a veces, es más grande. Y me sorprendió cómo él tomaba esta analogía para tomar como carácter lo que está debajo del agua, porque si lo que está debajo del agua es pequeño, pues se voltea el iceberg. Bien, no se sostiene. Cuando uno trabaja en lo secreto, realmente lo que sale es una correcta imagen. O sea, yo no puedo trabajar lo externo primero para trabajar luego lo interno. La cosa no funciona así. Y eso se puede aplicar en el Evangelio. Digamos que yo soy un hipócrita. Me voy a poner como ejemplo, no quiero ofender a nadie. Y bueno, yo quiero hacer un CD ¿verdad? De piano, a piano solo. Yo no soy pianista, hermano. Y cuadro con Yetzel y hacemos una buena producción. Y me tiran, ¿sabes? Con el Photoshop, la cosa está tremenda ahora. Me ponen ahí varias imágenes y yo ahí. Y buscan un público y me lo ponen atrás y yo ahí. Pero ¿qué sucede? Llega la oportunidad de que tengo que tocar en vivo. Imagínense el siguiente espectáculo. El hombre no sabe ni dónde está en el piano. Es decir, yo puedo sentarme detrás del piano y aparento que toco piano. Hasta aparento pianista. El que no me conoce y me ve sentado ahí dice, hey, ese hombre es un verdugo ahí. Se nota, nada más de verlo. No me pongas tú con una pieza. Mira, dame mi mayor ahí. Ok. Entonces, uno lo entiende claro en el contexto de la música, porque se ve bastante, ¿verdad? Claro, si no sabes, no sabes. Ahora, en el contexto del cristianismo, yo puedo hablar como cristiano, puedo comportarme, Arely, como cristiano, puedo embotellarme ciertos versos y entonces me parezco como cristiano coronado. Pero dentro lo que hay es un lobo rapaz. Un hipócrita. Y eso nada más lo puede ver el Señor. Hay que estar claro, yo no soy juez. Yo no puedo decir, tú eres un lobo rapaz. No. El mensaje es para todos. Es para que nosotros concienticemos y analicemos. Y le pidamos al Señor que nos ayude. Entonces, ¿qué más podemos decir acerca de la hipocresía? Este es el punto en donde me voy a concentrar más del mensaje. En la segunda higuera va a ser un poco más corto. Es decir, una persona hipócrita es aquella que pretende que se vea la grandeza y bondad que construye con apariencia sobre sí misma, propagándose como ejemplo y pretendiendo o pidiendo que se actúe de la misma forma, además de que se glorifique su accionar, aunque sus fines y logros están alejados de la realidad. Eso realmente me hace que se me muevan los cimientos, realmente.
Y le voy a poner 3 ejemplos que hay en la palabra de grupo de personas o de personas que fueron hipócritas. Todos los ejemplos que están en la palabra de Dios no son para que uno los juzgue a nivel de sentencia, sino para uno discernir. En ese sentido, que uno diga, bueno, yo no debo de caminar ese camino. Todos los ejemplos, hasta los malos ejemplos que uno puede decir, ay, qué mal ejemplo es un ejemplo para uno no seguir. Y los buenos ejemplos es para uno seguirlo. Bien, entonces, partiendo de esa premisa de que no somos jueces, de que simplemente estamos tomando el ejemplo para decir, mira, no andemos de esa manera, y si estoy andando, Señor, enderézame. Ok, los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? En los tiempos de Cristo, digamos que la religión lo era todo. La religión era la ley, era la política, era todo. Ahora, en este tiempo se ha separado todo. La política está por un lado, pero para los judíos, básicamente habían varios partidos. Estaba el partido de los herodianos, estaba el partido de los fariseos, el partido de los saduceos, pero los escribas no eran un partido. En el Antiguo Testamento el escriba tenía una tarea diferente, era una especie de copista o amanuense, el que copiaba, ¿verdad? Era una especie de secretario. Nosotros recordamos el caso de Esdras. Esdras, ¿verdad? Era un sacerdote y era también escriba. Pero en los tiempos de Cristo eso cambió un poquito y el escriba llegó a ser como una especie de abogado, Arelis. El escriba era una especie de abogado y bueno, eran personas bien instruidas y también tenían la obligación o la tarea de interpretar la ley. ¿Qué podemos decir? La mayoría de los escribas pertenecían al partido de los fariseos. Se debe de observar que aunque la mayoría de los escribas eran fariseos, la mayoría de los fariseos no eran escribas. Bien, lo correcto sería decir que el grupo más influyente dentro de los fariseos eran los escribas. Por eso la relación tan estrecha de escribas y fariseos. Otro grupo que podemos mencionar son los amados fariseos. Digo amados porque realmente es un sarcasmo. El nombre fariseo viene de los hasidim. ¿Qué sucedió con los fariseos? Este grupo, tanto los saduceos como los fariseos, se piensa que se generó en el periodo intertestamentario y su origen, es decir, entre los 2 testamentos, entre el Viejo y entre el Nuevo. ¿Y qué pasó con los fariseos? Su origen fue bastante bueno. ¿Qué pasó? Ustedes saben que tanto Palestina como el reino del norte y del sur se afectaron por 5 imperios: asirio, babilónico, medo-persa, griego y luego romano. Los romanos conquistaron a Grecia. Los romanos tenían algo bueno. Si tu cultura o tu lenguaje o tus artes eran buenas, yo la absorbía como romano y de hecho las promovía. Entonces, al Roma conquistar a Grecia, de alguna manera permitió que la cultura griega se siguiera difundiendo en toda Palestina. Eso se le llamó helenismo. Bien, que los judíos absorbieran las culturas y costumbres de los griegos. Entonces, ¿qué sucede? Para los judíos era un alboroto lo que estaban haciendo estos griegos que estaban, digamos, helenizando al pueblo judío. Porque, un ejemplo, en lo que eran las Olimpiadas, lo ponían a correr desnudos. En cuanto eran sacrificios, sacrificaban cerdos en el altar. Todo un escándalo para un judío ortodoxo. Bien, entonces se levanta este grupo de hasidín o de piadosos o de separados y dicen, no podemos copiar eso. Porque de alguna manera habían aprendido de la lección, ¿verdad? De las cautividades anteriores. Y si nos separamos de la ley, pues nos viene, como dicen los puertorriqueños, otro cantazo de parte del Señor. Estoy hablando boricua ya. Entonces, los fariseos eran celosos de la ley. Bien, no había nada de malo en ser celosos de la ley. Eso está muy bien. Nosotros tenemos que amar la palabra en su contexto, tenemos que aferrarnos a ella, es nuestra verdad. Pero ¿qué sucedió, hermano Villalta? Los fariseos tenían una lealtad inflexible hacia las Escrituras y deseaban vivirla, muy bien. Pero en su deseo por hacer la ley aplicable a la vida diaria, desarrollaron un sistema de normas y tradiciones que para la época de Cristo se había convertido en una terrible carga para el pueblo. Entonces, el problema era que los fariseos le daban igual fuerza a esa tradición oral que a la misma ley, muchas veces. Es decir, es como que nosotros, por decir un nombre, el comentario de Charles Stanley, de la Biblia, de John MacArthur,
y que yo vea una interpretación que ellos hacen de un verso y que yo le dé igual importancia que el texto bíblico o mucho más. Nada más lejos de la realidad. Siempre que compremos una Biblia de estudio y veamos esas letras chiquititas de lo que dicen ellos, uno lo puede tomar como referencia, pero eso no puede tener más autoridad que el texto bíblico. Es una interpretación. Entonces el problema con ellos es que ellos iban añadiendo y añadiendo. Entonces cuando nosotros digamos que empezamos a añadirle la palabra, ¿quién establece cuánto más se puede añadir? Bien, porque yo tengo un punto de vista en cuanto a un tema, entonces otro maestro tiene otro punto de vista en cuanto a ese mismo tema, y entonces ahí predomina quien tiene más influencia. Entonces eso fue lo que pasó con los fariseos. Y vemos donde Jesús le da bien duro a ellos. En Mateo capítulo 23, los versos de 13 al 15 y luego del 23 al 24. ¿Qué sucede? Oigan lo que le dice Jesús a los escribas y fariseos. Los maestros de la ley son los mismos escribas. Jesús en Lucas, me da un poco de risa esa parte porque Lucas lo relata de una manera un poco diferente. Jesús le está hablando directamente a los fariseos. Mateo lo pone como que le está hablando a los escribas y a los fariseos. Entonces Lucas lo relata de la siguiente manera. Jesús le está dando, digamos, el boche a los fariseos y le aparece un escriba y le dice, maestro, diciendo eso nos ofendes a nosotros. Y entonces Jesús se vira y dice, ay de ustedes también escribas. Como que cogieron lo de ellos, pues él está diciendo, maestro, nos ofendes a nosotros, también ustedes llevan lo suyo. Pero aquí Mateo los incluye a los dos al mismo tiempo. Dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Y para entender esto, ustedes saben que en los lagares de Israel, bueno, era la intemperie, y entraban un grupo de personas ahí a machacar las uvas para sacarle el jugo y el lagar, ¿verdad? Y ustedes saben que esos animalitos voladores andan por ahí y se podía caer en el asunto ahí en el vino. Entonces los judíos, como santos y piadosos que son, pues ellos se bebían el vino cerrando los dientes así. Por eso Jesús dice, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. O sea, las cosas pequeñas, ustedes digamos que la quieren examinar mucho, pero entonces pasan por alto cosas que son de más importancia. Y eso realmente me lleva a una gran reflexión, porque aplicándolo a la actualidad, nosotros sin querer pudiéramos caer en un estilo de vida farisea. Es decir, yo me paro en este púlpito sagrado y también desde abajo podía predicar el santo evangelio de Dios. Qué evangélico me veo, gloria a Dios. Pero entonces, afuera, soy otra cosa. Aquí todos somos cristianos y se ve bien cuando levantamos las manos y lo hacemos de corazón, gloria a Dios. Dios lo examina cada corazón. No estamos aquí para señalar a nadie. Pero cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo y nos exhorta, nos reprende y nos dice, aquí hay algo, esto no me gusta. Entonces está de nosotros si le hacemos caso, sí o no. Entonces es importante que no hagamos, digamos, no le saquemos el espíritu en sí de la esencia de lo que es la palabra y empecemos a vivir la letra en sí como mecánicamente, sino que tomemos la sustancia y la empecemos a vivir correctamente. Entonces, antes de seguir y poner el último ejemplo de la primera higuera, que es hablando de la hipocresía, quiero recomendarles este libro que leí hace varios años, que es de donde tomé las notas del personaje que voy a hablar ahora. Este libro es de John MacArthur, 12 hombres comunes y corrientes. Es un libro donde él hace un estudio exhaustivo de cada uno de los 12 discípulos. Bien, incluyendo a Matías, el discípulo que sustituyó al personaje del cual voy a hablar. Este ejemplo realmente a mí me trastoca. Esto me
realmente me pone a meditar profundamente porque es una persona que tuvo de ahí con Jesús. Y digamos que fue uno de los ejemplos máximos de hipocresía. Y nosotros debemos de así, meditarlo tranquilito como estamos. Realmente uno pudiera verse como un fariseo, pero también uno pudiera caer en esa actitud de Judas Iscariote. Dios nos guarde. Dice así, el nombre Judas es una forma de Judá. El nombre significa Jehová guía. Es decir, el nombre de Judas la gente lo ha satanizado, pero tiene un buen significado. Y es para que veamos también que el ponerle nombres significativos y bíblicos a nuestros hijos no implica en realidad que vayan ¿verdad?, a tener un buen camino. Lo mejor es que uno le inculque la palabra de Dios. Claro, no es que usted le va a poner a su hijo un nombre feo, pero me doy a entender. Judas significa Jehová guía y Jehová no lo guió. Bien, su segundo nombre es Iscariote. En hebreo, Ich significa hombre y Keriot es una región, es decir, lo que quiere decir que era un hombre de Keriot, de su región. Es como decía Jesús de Nazaret. Su llamado no está registrado en las Escrituras, es decir, no se registra que el momento donde dijo, sígueme Judas. Bien, él tenía la expectativa, por lo que se lee de toda su vida, de un monarca oriental que derrotaría a los enemigos de Judea y que restablecería un reino terrenal, material, político, militar y económico. Ese era el Mesías que estábamos esperando en ese momento los judíos. Los celotes era otro partido que se me olvidó mencionar. Era un grupo de personas revolucionarias que entendía que era la fuerza que había que tomar, que sacar a los invasores, y no estaban de acuerdo de que Roma los dominara. Entonces es interesante que ellos tomaban y sembraban el terror, matando a soldados romanos públicamente. Bien, por la revolución. Ellos entendían que era por la revolución. De hecho, Barrabás se cree que era celote. Y me sorprende cómo Jesús junta en sus 12 discípulos a un publicano que eran odiados por el pueblo porque eran los que recaudaban impuestos, y junta a un Simón el celote. Era ex celote, obviamente, ya no era celote en el momento, pero esa combinación está interesante. Entonces, ¿qué más podemos decir sobre Judas? En todas las listas en donde aparece Judas, es mencionado por su traición. Te va a decir Mateo, hijo de Leví, Simón, Pedro, y al final va a decir Judas, el que lo traicionó. Es algo fuerte. Es escogido como uno de los 12 discípulos de Cristo. Y la meta de Judas era realmente la ganancia. ¿Recuerdan que dice la palabra que Judas se sustraía de la bolsa? Porque ese era su objetivo. Judas vio a Jesús como un medio para llegar a un fin. La meta secreta de Judas era la prosperidad personal, ganancias para sí mismo. El resto de los apóstoles había empezado a captar lentamente que el verdadero Mesías no era lo que al principio esperaron. O sea, los demás fueron, digamos, como dicen en mi país, cambiando el chip. Digamos, espérate, esto no es a la fuerza, esto es a la manera de Dios. Judas, entre tanto, simplemente se desilusionó. Ay, este es el hombre que viene a liberarnos. Hablando de paz y este no es el hombre. La vida de Judas nos recuerda que es posible estar cerca de Cristo y asociarse con Él estrechamente, aunque de manera superficial, y aún así estar completamente endurecido por el pecado. Y ese es el punto que me pone a temblar, porque uno puede llegar a un punto de hacer algo que ofende a Dios y la primera vez me puede doler. Y me arrepiento, no de todo corazón, porque lo volví a hacer, hermana Elena. Y me duele un poquito, no tanto como la primera. Y lo volví a hacer. Y entonces ya me monto en el hilo, pero es que ya todo el mundo lo hace. Es que Dios sabe mi debilidad. Y entonces estoy así, en ese trencito, en ese derrotero. Voy rumbo al precipicio y lo que hago es que me autoapruebo, me justifico y me sello. Digo, todo está bien. Y hablo en lenguas. Oh, sí, el Señor me tocó y hablé en lenguas. Eso quiere decir que Él está bien, que Él está chévere conmigo. El Señor habló por medio de mí. Eso quiere decir que todo está bien, gloria a Dios. Oiga bien, cuando Dios quiere bendecir a alguien, hasta una mula habla. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Balaam. Si la burra camina por ahí, el ángel parte a Balaam. ¿Y qué hacía la mula? Por aquí. Y Balaam por aquí. No, y la mula por aquí, a la izquierda. Y volteaba. Y le daba. Y lo que me sorprende de ese texto, y eso es otra cosa que me hace reír, es que
la burra le habla a Balaam y Balaam le responde, ¿por qué me pegue, Balaam? Oh, porque tú no coges derecho por ahí. Hubiera sido a mí. Me habló. Muchacho, tú no hablas. Ok. Balaam empezó a hablar con la mula así, oh, porque tú no coges derecho por ahí, como que algo normal, ¿sí? Tú que... Y uno dice, no, pero pasa eso a mí, y estuviera yo corriendo todavía. Ok, entonces debemos de tener cuidado con esta manera de caminar. Esa manera de nosotros autoprobarnos y no ver la escritura. La escritura dice que es malo chismear, pero entonces yo empiezo a hablar, digamos, con Hansi de Rodolfo. Y nada, empezamos a hablar de Rodolfo, sí, porque Rodolfo es esto, Rodolfo lo otro, y entonces los dos entramos en esa dinámica, sí, Rodolfo, y Rodolfo no está presente, y ya lo hemos descuartizado a Rodolfo, y mira, y nosotros nos sentimos bien, porque es verdad que Rodolfo es así, y lo despedazamos, y ya, entonces, ¿es eso lo que quiere el Espíritu lo que quiere es, y yo sé que a todos les ha pasado, cuando empezamos a hablar de una persona que no está presente, hay algo dentro de nosotros que nos dice, hey, te está pasando, fulanito no está aquí, cállate la boca, y uno ahí, y cuando el otro tira algo dice, sí, porque a mí también me lo hizo, y yo, ¿qué? Y uno no le hace caso al Espíritu Santo que dice, cállate el piquito, estás hablando mucho, ¿entiendes? Entonces, ese es el problema. Ahora bien, Judas escuchó cada enseñanza de Jesús sin inmutarse. Dejen de robar, decía Jesús. Y Judas ahí. ¿Usted cree que yo soy tonto? Nunca aplicó, y este es el peligro de nosotros escuchar el mensaje. Yo tenía un supervisor cuando yo trabajaba en Santo Domingo, que él escuchaba escuchar la palabra, le gustaba escuchar la palabra, pero era para contradecirme. Y yo le decía, tú me estás escuchando a mí, pero lo que tú no sabes es que mientras más tú escuchas de la palabra de Dios de mi boca, de alguna manera te estás condenando, porque estás sabiendo más y no lo estás aplicando. Y él me decía, y lo tomaba chercha. Yo le decía, es cierto. Entonces, cuando nosotros escuchamos una palabra, como la que nos dio el hermano Reinaldo esta mañana, y todas las palabras que se dan aquí son palabras del cielo, y la ponemos así como que, eso fue la hermana Areli que habló, o eso fue la hermana Yamel que habló, es peligroso. Porque Judas nunca aplicó aquellas lecciones a su vida. La de no robes. Oye, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Él se mantuvo en su engaño, en su autoaprobación. O todo el mundo lo hace, o Dios me entiende, o vamos camino a eso, pero sigo haciendo lo que estoy haciendo. Nunca logró conquistar la mundanalidad de su corazón. Nunca aceptó el reino espiritual de Cristo. Se mantuvo ajeno a todo eso, aunque secretamente. Seguía sin creer, sin arrepentirse y sin alcanzar la regeneración. La regeneración es algo que solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. Nosotros no podemos regenerar a un ser humano, no podemos cambiarlo. Nosotros lo que podemos dar rodillas para que Dios se glorifique. De hecho, nosotros gracias a Dios somos salvos, pero es porque un día Él nos abrió el entendimiento. No fue porque yo me di cuenta, ay sí, tengo que arrepentirme. No, fue al revés. Dios me abrió los ojos y Él me hizo entender, me necesitas, y aceptamos el llamado. Bien. O sea que la obra redentora le pertenece totalmente a Dios. Y gracias a Dios que lo ha hecho. Y así oramos para que alcance a los que, digamos, puedan estar aquí entre nosotros, que no hayan sido regenerados, y también los que están fuera, para que así lo sean. Con cada día que pasaba, su corazón se ponía más duro. Entonces, ¿qué dice aquí? En lo que es en Juan capítulo 13, versos 21 al 30. Dice lo siguiente. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Oigan bien, los discípulos para ellos todos eran santos ahí. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, es decir, se está hablando Juan, el que está escribiendo aquí el Evangelio, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntale, ¿a quién se refiere? Y le dice Juan, Señor, ¿quién es? Preguntó él reclinándose sobre Jesús. Señor, ¿quién es? Se reclinó así. Qué lindo, ¿verdad? Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido,
mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, ¿qué pasó? Satanás entró en él. Y le dice a Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso, ¿verdad? Porque Jesús le dijo eso a Judas. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí, ya era de noche. Algo importante a señalar es que de alguna manera Dios encriptó esta información a los discípulos. Porque ustedes se imaginan a un Pedro armado. Pedro estaba armado, ustedes sabían. Pedro tenía su espada ahí. Ustedes se imaginan a un Pedro armado que supiera lo que estaba pasando. Judas sale sin cabeza de ahí. Entonces, por eso nadie entendió. Porque si un Pedro entiende lo que está pasando, mira, traicionero, le lleva la cabeza. Entonces, había una profecía, obviamente, del hijo de perdición. Pero no se dijo que iba a ser un Judas. Es decir, no es igual a la profecía mesiánica, que es un nombre admirable, consejero, Emmanuel. Es decir, hablando de Cristo mismo. No. Había una profecía sobre Judas, pero no decía nombre. Lo que pasa es que en Judas se dieron las condiciones. Judas básicamente le hizo una pista al maligno para que realmente entrara y cumpliera el propósito que Dios tenía marcado. Pero lamentablemente cayó sobre este apóstol. Dice así, el día de salvación en ese momento se había cerrado para Judas. En ese momento. La misericordia divina dio lugar al juicio. Y es el punto que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque cuando nosotros pecamos y no pasa nada y sigo actuando igual y pecamos, en mi país le decimos que en el contexto de volar papalotes o chichigua, decimos, Dios te está dando hilo. Y yo creo que ese es uno de los peores juicios que Dios puede hacer. Cuando no te corrige, cuando no te da pau pau, cuando te da hilo y te da hilo y tú hoy, ¿qué está pasando? Pues yo hice tal cosa y ¿qué está pasando? Uy, papá. Cuando viene el paupado del cielo, mira, si viene es porque te ama mucho, pero si no viene, asústate. Porque eso es uno de los peores juicios de Dios, a mi entender. En esencia, Judas había sido entregado a Satanás. El pecado había triunfado en su corazón. Satanás se había instalado allí. Tan experto era este en su hipocresía que hasta el mismo fin los engañó a todos, excepto a Jesús. Judas no actuó en un momento de locura. Esta acción tenebrosa fue planeada, premeditada, deliberadamente. Es decir, no fue de repente que yo estaba aquí y de momento vino un pensamiento que no era de Dios. Señor, ayúdame. No. Eso fue, déjame ver con cuánto lo vendo al tipo, en 30 piezas. Sí, yo creo que está justo ese precio. Bien. Oye, lo voy a entregar al tipo. ¿Cuánto le va a dar? 30, está bien. Así pasó. Judas es un ejemplo trágico de las oportunidades perdidas. Judas se condenó por su fracaso al no prestar atención a lo que oyó. Judas ejemplifica lo horrible y peligroso de la traición espiritual. La vida de Judas es un recordatorio a cada uno de nosotros sobre la necesidad de examinar nuestros corazones. Judas perdura como una advertencia sobre el potencial que tiene el mal cuando hay descuido espiritual, oportunidades mal gastadas y dureza de corazón. Que Dios nos ayude. La segunda higuera nos habla de fructificar. Digo que nos habla porque realmente no tiene frutos. Le dije que las dos higueras nos enseñan cosas, pero por lo que carecen. La primera era integridad. No había una integridad porque obviamente tenía hoja, pero no tenía frutos, que debía de tener. Y la segunda nos habla de fructificar porque realmente no tenía frutos. Dice, ya habíamos leído la cita. Ok. Ya habíamos leído la cita, la podemos leer otra vez. Dice, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo el viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no encuentro nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtela. O sea, el dueño de la viña, córtela. Esta parábola nos enseña varias cosas. Pero quiero explicar qué es una parábola para que los que no lo sepan. La parábola es una anécdota en miniatura, ¿verdad? La cual está conformada por personajes que rara vez se mencionan los nombres.
y que a su vez nos trae información. Pero más que información es para provocar en nosotros una transformación por medio de su enseñanza. Jesús las comenzó a utilizar después que le acusaran de que hacía milagros por estar asociado con demonios, con Belcebú. Dos datos interesantes: Ezequiel es el libro del Antiguo Testamento con más parábolas y Lucas es el libro que tiene más parábolas del Nuevo Testamento. Una de las parábolas del Antiguo Testamento, por lo menos en lo personal que a mí me impacta mucho, es la de Natán el profeta cuando va a David y le dice: mira, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Okay. La segunda higuera nos habla, o mejor dicho, analizando más lo que dice esto, es que los 3 años nos da a entender una cosa, que hay un tiempo determinado. Es decir, el maestro nos siembra. Es importante hacer un paréntesis ahora y explicar que la higuera bíblicamente se refiere a Israel. Bien, cuando dice Jesús, aprended de la higuera. Bien, en este mensaje, la higuera es el creyente. Bien, para que no se me vayan a confundir, ¿verdad? Simplemente estoy resaltando estas dos características y aplicándolas a nosotros, no al pueblo de Israel como tal. Bien, entonces el maestro nos siembra y ya tenemos un tiempo, María Fernanda, en esto, creciendo, alimentándonos, pero hay un problema, Arelis. Son 3 años ya. Ya yo debo de estar, digamos, frondoso, pero aquí no hay frutos. Entonces, aparte de que hay un tiempo determinado donde cuando el maestro nos siembra, él espera que nosotros demos fruto, porque como sabemos, Dios no hace porquerías ni disparates, y menos a creyentes estériles. Todos podemos fructificar. Quizás no todos toquemos piano como Yexel, pero hay hermanos que son fabulosos en la intercesión. Quizás no todos seamos fabulosos en la intercesión, pero podemos ayudar en la organización. Podemos hacer fructíferos en muchas áreas. Bien, por eso somos un cuerpo, porque no todos hacemos lo mismo. En el cuerpo de nosotros tenemos muchos órganos que cada uno cumple su función vital. Tenemos 5 dedos en las manos y cada uno tiene una función. Yo no puedo decir el pulgar está de más. Entonces, el asunto es que tenemos que dar fruto. También nos habla de una preparación y acción mientras crecemos. Para los cristianos este tiempo debe de ser de preparación y también de acción. El año de gracia, que es el año que le dice la persona que cuida el huerto, déjalo un año más. Lo que quiere decir que es como una especie de ultimátum, es decir, como el último aviso. O sea, dale un año más. Pero pasa algo interesante, Arelis, en este año. Le dice a la persona que cuida el huerto: dale un año más para que yo cabe alrededor de ella y la abone. Yo no sé si ustedes saben lo que es el abono, pero el abono no huele bien. Yo sé que muchos saben de qué está hecho el abono, pero el abono está hecho de aquello de los animales y de la gente también, de las heces fecales, y la usan también con hojas secas y no sé cuántas cosas y unos procesos ahí. Pero el abono es necesario para las plantas, Coronado, y más para las plantas que les da cierta dificultad echar fruto. Ahora, aplicándolo exactamente como abono, un abono orgánico es un fertilizante que proviene de animales, humanos, restos vegetales de alimentos u otra fuente orgánica y natural. Su composición: guano de aves y murciélagos, palomina, murcielaguina, gallinaza y también purines y estiércoles. Bien, ya saben por qué no huele bien. Ahora, en nuestra situación, en la situación del creyente, ¿qué significa el abono para nosotros? Nosotros rara vez crecemos en situaciones de abundancia. Rara vez. Bien, las situaciones difíciles vienen siendo el abono para nosotros. Cuando tenemos, digamos, una persona que nos da lata, como dicen los mexicanos, me está dando lata. Ese puede ser nuestro abono. Esa persona difícil, yo sé que todos hemos tenido una que tú básicamente dices: Señor, pasa de mí esta copa. Y el Señor dice: no, tranquilo, es el martillito mío para que tú crezcas en esa área. Señor, pero por favor, hay tanta gente que la trate de traer. No, es a ti, es contigo yo estoy trabajando. En el trabajo nos pasa a todos, dentro de la familia. Puede ser hasta con problemas matrimoniales también. Puede ser hasta con la ruptura de un noviazgo. Dios te está abonando, o sea, no rechacemos cuando Dios nos abone, cuando sintamos ese mal olor, ¿verdad? Y cuando estén cavando alrededor de nosotros y que nos estén poniendo ese asunto, es para que nosotros fructifiquemos. Yo sé que a nosotros nos cuesta ver esto de este punto de vista, pero la idea de Dios no es cortarnos, porque si no ya lo hubiera hecho. La idea de Dios es que fructifiquemos.
por eso acaba alrededor de nosotros y nos abona. Entonces, ¿qué nos dice en Lucas 3, versos 8 al 9? Dice, hablando Jesús, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Perdón, ese es Juan el Bautista que está hablando. Hablándole a la generación de víboras, como él decía, generación de víboras. Y fíjense que la intención de Dios en todo momento es que demos fruto. A Dios no le interesa cortar a nadie. Yo sé que a veces en los tiempos, por lo menos en mis tiempos, cuando era pequeño, nos asustaban con Dios te va a cortar y ese tipo de cosas. Pero la intención de Dios es que fructifiquemos. Bien, acuérdense que Dios tiene los breakers o el switch. En mi país se usa mucho el switch para la energía eléctrica. Dios tiene el switch de nuestra vida en sus manos. Y no le estoy asustando con esto, sino para que estemos conscientes. Si Él hubiera querido bajar, lo baja y punto. O sea, la intención de Dios no es matarnos. De hecho, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, Dios lo que quiere es darnos vida. Y ahorita les hablaba de cuando uno va por un bajadero en su conducta cristiana, cuando uno empieza a decir esto no es nada, esto no es nada, y les traje esta caricatura que del lado izquierdo dice el buen cristiano aquí, todo encorbatado ahí. Dice, y Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Es una petición, ¿verdad? Aparentemente honesta porque uno no ve la intención. Uno ve la intención en la segunda imagen, cuando cambia su cara de malicia. Y dice, incluyendo el que voy a cometer la próxima semana. Y nos podría dar risa, pero es algo bastante serio porque así nos comportamos muchas veces. Sabemos que a Dios no le gusta que pisemos aquí y nosotros pensamos, cuando todos se vayan voy a pisar aquí. Nadie me vio. Señor, perdóname, no vuelvo a pisar ahí, no vuelvo a pisar ahí. Señor, perdóname, tú sabes que yo soy débil. Entonces caemos en lo mismo del ejemplo anterior de Judas. Ahora, en resumen, mis amados hermanos, la hipocresía es una de las cosas que nos hacen ser infructuosos, es decir, nos impiden dar frutos. Para poder fructificar, debemos estar conectados con Dios. Eso está en Juan 15:5, dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, eso es hablando Jesús, y yo en él, este lleva, pero no lleva fruto, no, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Queremos dejar de simular? Hagámosle caso a la palabra de Dios. ¿Queremos ser fructíferos? Estemos conectados a la fuente que nos da la vida. Fuera de Él no podemos hacer nada. Otra cosa que podemos hacer es contar nuestros higos de forma periódica. ¿Cómo yo puedo contar mis higos? Un ejemplo, hacer una especie de inventario. Si yo tengo problemas con la ira, soy un hombre bien iracundo, poner eso en las manos del Señor y dejar que la palabra de Dios vaya trabajando eso en mí y empaparme de versos que le den a la cabeza ese tipo de actitudes. Y cuando yo haga eso, a final de año yo les aseguro que la cosa va a cambiar. Y yo puedo compararme con el Efraín de enero de 2018 con el Efraín de septiembre. Y si antes alguien me decía algo y yo explotaba, en septiembre me van a decir algo parecido y yo voy a estar como queriendo explotar, pero no exploto. Entonces estoy empezando a dar fruto. Bien, así podemos contar nuestros higos. No hijos, no, sino higos. Tenemos que aprender y asociarnos con personas fructíferas en la fe en Cristo. Oigan bien, llenos de piedad y temor de Dios, porque es la única, digamos, una de las buenas maneras en que podemos crecer también. Y tenemos que despojarnos de todo pecado y de todo peso y de cualquier otra obra infructuosa que nos haga estériles. Entonces, ya para finalizar, pueden ponerse sobre sus pies y vamos a leer esto. Yo se los voy a leer y ustedes lo leen en su mente. Se los puse en dos versiones porque hay cosas que me gusta cómo lo dice la gente, la Nueva Traducción Viviente y cómo lo dice la traducción en lenguaje actual.
Dice así, y esto es una petición del salmista David, que nosotros debemos de decirnos también nosotros. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Padre Celestial, gracias te doy, oh Dios, por tus bondades, por tus misericordias. Ayúdanos, Señor, a nosotros ser personas íntegras, que seamos personas sin doblez. Dios Todopoderoso, que no aparentemos lo que no somos. Que nosotros podamos dejar, oh Dios mío, que tu Santo Espíritu nos señale cualquier cosa en nuestras vidas, cualquier rincón, cualquier habitación que te hayamos cerrado, Dios, de nuestras vidas. Que te la podamos abrir de par en par y que podamos dar mucho fruto, Dios Todopoderoso. Yo te pido por cada corazón presente que ha escuchado el mensaje, tanto a nivel de la red del internet como los que están presentes. Te pido, Dios, que trabajes en nuestros corazones y que nosotros podamos decirte, oh Dios, aleluya, que examine nuestros corazones, oh Dios. Gracias, Dios Todopoderoso, aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, la cual es lámpara a nuestros pies. Oh, Señor, gracias, gracias por esta tarde. Gracias, Dios mío, que vayamos en paz. Dios mío, y vayamos bajo tu cobertura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La red ahora está más cerca de ti. Desde ahora, estés donde estés, te sentirás más cerca de nosotros. La Iglesia Cristiana La Roca Eterna te invita a conocer nuestra nueva aplicación móvil. A través de ella podrás recibir nuestros sermones, devocionales, lecturas diarias y mucho más. Además, conocerás nuestra agenda de actividades y te mantendremos informados sobre nuestro ministerio. Esta es tu oportunidad. Descárgala hoy y comparte esta bendición con tus familiares y amigos. Bienvenido seas a la familia de la red. App disponible totalmente gratis en Google Play y App Store.